Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder estar acá en Wambra, poderles dar mi fuerte abrazo a ustedes, agradecerles y solidarizarme con el trabajo que está haciendo Wambra ahí, comunicando y rompiendo el cerco comunicacional que se ha establecido en estos días. Siempre mi solidaridad, mi respaldo y mi respeto al trabajo que están haciendo desde Wambra, ¿no? Bueno, como comentabas un poco, ya es de conocimiento público. El día domingo, la policía procedió a ingresar en los predios de la Casa de la Cultura en dos momentos, ¿no? Y con dos acciones legales y jurídicas diferentes. La primera fue una acción que se hizo alrededor de las 8:30 de la mañana, cuando la policía procedió a allanar a la Casa de la Cultura junto con la Fiscalía, bajo una denuncia anónima a que se había hecho el 1800 delito, donde se decía que en la Casa de la Cultura 30 ciudadanos entre extranjeros y venezolanos habían procedido a ingresar material bélico en los subsuelos de la Casa de la Cultura. Acompañamos nosotros a la policía, a la fiscalía, a agentes especializados de la policía que con equipos especializados buscaron material que pudiera ser considerado bélico, ¿no? En todas las partes de la institución, entraron a todas las oficinas, entraron a todos los espacios, ingresaron a los subsuelos, subieron a las terrazas, se metieron a las reservas, a las bodegas. Es decir, se revisó toda la institución, un operativo que duró alrededor de 4 horas, y en estas 4 horas de operativo la Fiscalía finalmente no encontró absolutamente nada que pueda ser entendido como material bélico, ni tampoco nada que pudiera ser entendido como material logístico para el paro. A partir de eso, como también se hizo público, el comandante de la policía empezó a pedir que se haga una requisición de la Casa de la Cultura en el contexto del marco de excepción para usarla como el cuartel para llevar adelante la represión, y eso al final se consolidó alrededor de las 7:30 de la noche, cuando la policía se saltó la barda lateral que divide la Casa de la Cultura del Parque El Arbolito, y procedieron a tomarse la Casa de la Cultura y a establecer efectivamente un cuartel policial ahí. Es público, notorio en estos días como en torno a la Casa de la Cultura se está desplegando un altísimo nivel de represión, seguramente el mayor nivel de represión en estas manifestaciones. Y Retomo, justamente, ¿qué implica para, Fernando, buenos días, bienvenido, qué Por implica para la memoria de la institucionalidad, de la cultura, de las culturas, de la gestión cultural, de las artes para el país, esta toma de la casa? Han hablado de una requisición, sin embargo, pasará el paro, pero quedará escrito que este gobierno justamente se tomó la principal institución de la cultura, la sede de la principal institución de la cultura de este país. Hemos visto a muchos teatreros, actores, artistas, gestores culturales indignados por lo que acaba de pasar, porque es una vulneración justamente a sus derechos. ¿Qué pasará luego? ¿Qué pasará justo? ¿Cómo queda escrita la historia con esta acción? Bueno, esto efectivamente pasará a la historia como un acto abusivo, un acto represivo. Como lo hemos dicho, no podemos nosotros negar eso. El procedimiento es un procedimiento ilegal, es inconstitucional, es ilegítimo, y efectivamente es algo que solo ha sucedido o ha sucedido en contextos medianamente similares, no estrictamente el mismo, en dictaduras. Es decir, en los 80 años que tiene la historia, casi 80 años que tiene la historia la Casa de la Cultura, la última vez que fue allanada fue en el gobierno de Febres Cordero, cuando hubo una denuncia de que el grupo Alfaro Vive Carajo había escondido igual material bélico en los subsuelos de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura tuvo su última intervención en la dictadura de Castro Gijón. En aquel momento fue destituido por la dictadura Benjamín Carrión como presidente de la Casa de la Cultura, y a raíz de esa destitución Benjamín Carrión tuvo que salir al exilio fuera del país, y la dictadura impuso a un presidente alineado con la dictadura. Son los únicos contextos en donde esta la institución cultural más importante del país ha sufrido momentos de violación a sus procesos de autonomía durante su historia, ¿no? Y eso efectivamente ubicará a este gobierno como un gobierno altamente represivo, un gobierno de carácter casi que dictatorial, que habría procedido a tomarse la institución cultural más importante del país por la fuerza.
Antes los Alfaro, ahora los venezolanos, ¿no? Volviendo también a ese discurso del 2019, donde también varios lugares además fueron, digamos, catalogados justamente en este gran discurso del terrorismo. ¿Qué pasó también? Hagamos un poco de memoria, Fernando, después de 2019 a nivel de institucionalidad, incluso con la Casa de la Cultura, cuando en el 2019 vimos también el papel que tuvo la institución. ¿Cree que este ataque puede también deberse a esto, todo lo que pasó en 2019? Bueno, efectivamente, nosotros entendemos que la reacción del Estado, la toma de la Casa de la Cultura, tiene que ver con las condiciones de la movilización del año 2019 y tratar de evitar que la Casa de la Cultura se convierta nuevamente en un epicentro como lo fue en el año 2019. Nosotros debemos señalar algunas cosas, efectivamente, y como es de conocimiento público, yo no era presidente de la Casa de la Cultura en el 2019, yo estoy hace 10 meses atrás de frente de la institución. En aquel momento la de Casa de la Cultura decidió abrir la casa, el ágora de la Casa de la Cultura para las movilizaciones en aquel momento, en un proceso de solicitud por parte de la CONAIE, de firma de responsabilidad de quien se hacía cargo, de entrega con acta recepción del predio de la Casa de la Cultura y del ágora, de manera particular, que fue el espacio que fue prestado de la Casa de la Cultura en ese momento. La CONAIE, acabada la movilización del 2019, le devolvió a la Casa de la Cultura el predio con acta de entrega de recepción, con una revisión de bienes y además con un predio que fue entregado de manera limpia, que fue entregado dentro de un proceso administrativo correcto. En ese momento, la Casa de la Cultura tuvo dos afectaciones específicas, que es la ruptura de dos vidrios, y estos dos vidrios que se rompieron fueron por bombas lacrimógenas que fueron disparadas desde el exterior de la Casa de la Cultura y que ingresaron a los predios de la institución. Esos son los antecedentes del año 2019, y esta acción que ha tomado la policía ahora, claro que tiene concordancia con aquello, pero tomarte la Casa de la Cultura no evita otro octubre. Es decir, el octubre se da porque estamos en octubre se dio, y este levantamiento se da porque estamos en un país altamente inequitativo, estamos en un país donde la gente está con gravísimas condiciones para poder resolver su vida material, en un país que tiene una crisis de seguridad, en un país que tiene una crisis sanitaria. Estas movilizaciones no se frenan tomándose la Casa Cultural, lo cual ahorita es evidente porque el epicentro un poco de las actividades se ha trasladado hacia las universidades, que también están muy cerca de la Casa de la Cultura, porque no evitas que esto se dé tomándote la Casa de la Cultura. Mejor lo que es enardecer a la gente, porque es un espacio que históricamente ha recibido a las movilizaciones, por un lado, y por otro lado, es un espacio que representa la libertad, que representa la posibilidad de creación, y donde los artistas del país se sienten profundamente representados. Y lo que está sucediendo efectivamente ha configurado un bloque, una unidad de los artistas, de los gestores del país, en torno a la defensa de su institución. Y esto ha activado incluso sectores que no estaban vinculados o que no estaban articulados en este momento al paro. Yo mismo en este momento, mi accionar no está en torno a las posiciones del paro, más allá de que yo de manera personal puedo o no puedo estar a favor de esta movilización. Mi accionar en este instante, y que por eso mismo ya he tenido represalias, amenazas, incluso ahorita este mismo diálogo tengo ciertos problemas de comunicación porque tengo intervención en el internet de mi casa, tengo intervenidos mis teléfonos, etcétera, porque yo tengo que activarme no en el paro, sino en defensa de la institución a la que represento. Y efectivamente fue un error gravísimo por parte del Estado haber actuado como actuó. Fernando, para un tema informativo en este momento, ¿cómo se encuentra el espacio de la Casa de la Cultura? Hay personas del administrativo, funcionarias de la sede nacional laborando, no hay nadie. ¿Qué garantías les han dado? Porque además también, y ya pasando justo a la gestión de la Casa, de la sede nacional de la Casa de la Cultura, se encuentran archivos, se encuentra la biblioteca, se encuentra la Cinemateca, archivo fílmico, en fin, hay como bienes patrimoniales también. ¿Cómo está en estos momentos la sede? ¿Quién está ahí en este momento? Bueno, nosotros hemos, primero, la Casa de la Cultura está requisada, es decir, está en administración de la policía. Una requisición que es ilegal y que es inconstitucional porque no se pueden requisar bienes patrimoniales. Y eso dice el artículo 379 de la Constitución, no hay posibilidad de requisar un bien patrimonial. Y por otro lado, administrativamente no hubo una entrega, es decir, la requisición demanda, según el reglamento de requisiciones, se demanda que haya un proceso administrativo, un debido proceso administrativo. Este proceso administrativo inicia con un inventario, es decir, los más de 33,000 bienes que tiene la Casa de la Cultura
más de 21.000 bienes que son de carácter patrimonial, más de 21.000 bienes que son de carácter patrimonial o carácter cultural, debieron haberse procedido a hacer un inventario de todos estos bienes. Eso no se ha hecho. Recién el día de ayer la Policía Nacional nos ha notificado quién va a ser el responsable de ellos para proceder con el Tenemos ahí un problema. Nosotros no tenemos administración realmente del predio de la Casa de la Cultura, no tenemos administración de los espacios de la Casa de la Cultura en este momento. Eso complica nuestra posibilidad de poder ser responsables de lo que sucede ahí. Nosotros de manera inmediata, el día lunes a primera hora, hicimos una articulación con el INPC y con la Policía Patrimonial para proceder a hacer un sello, para proceder a sellar y además un proceso de sello que se hizo pública, se grabaron todo el tema, todas las reservas de la Casa de la Cultura, de forma tal que los bienes que se encuentran al interior de las reservas queden sellados y como nosotros ya no tenemos administración de los espacios, si es que hubiese alguna ruptura de sellos y producto de esa ruptura de sellos hubiera algún daño a los bienes patrimoniales o hubiera algún robo de bienes patrimoniales, lo que suceda ahí ya es responsabilidad exclusiva del comandante general de la policía, el general Salinas, quien fue el que firmó y dio la orden de requisar la Casa de la Cultura. Este tipo de acciones me recuerdan a tiempos más oscuros, y me refiero porque son acciones en realidad fascistoides, fascistas, cuando va el aparato represivo en contra de las instituciones culturales, en donde se genera pensamiento, libertad de pensamiento crítico. ¿Cuáles son las acciones que van a ustedes, y ya algo lo comentabas al inicio de esta conversación, Fernando, a realizar para que esto tenga algún término? ¿Han presentado alguna acción? Bueno, nosotros tenemos en camino algunas acciones legales y algunas acciones de carácter político, ¿no? Nosotros presentamos una medida cautelar que además, como ha sido de conocimiento público, ingresamos la medida cautelar a las 6:30, ingresamos nosotros a la unidad de flagrancia para tratar de ingresar la medida cautelar a las 6:30 de la noche del domingo. La medida cautelar, a la altura de las 11:30 de la noche del domingo, en la unidad de flagrancia, nos dijeron que no nos podían receptar la medida cautelar porque no había sistema y no podían, como no hay sistema, no pueden receptarnos la medida cautelar. Recién a las 8:38 de la mañana del día lunes nosotros pudimos ingresar la medida cautelar, y el día de ayer en la tarde, el día martes en la tarde, es decir, más de 24 horas después de que presentamos la medida cautelar, nosotros recibimos una respuesta del juez de tránsito del Cantón Quito, donde se afinca este proceso de medida cautelar, indicándonos que no era procedente. Hemos hecho una revisión y nosotros entendemos que el juez se equivoca porque el juez está confundiendo allanamiento con requisición. Y entonces, y nosotros estamos bastante claros en que el documento que presentamos estaba bien redactado. Hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, nosotros tenemos la audiencia en el juzgado de la niñez, la familia y la adolescencia de la parroquia Iñaquito del Cantón Quito. Nosotros tenemos audiencia para una acción de protección que nosotros ingresamos. Esta acción de protección que nosotros ingresamos fue presentada el día antes de ayer, el día martes al mediodía. Y tenemos en la tarde ya la audiencia. A esto se suma a la resolución de la Corte Constitucional que salió el día de ayer de su evaluación respecto al decreto de estado de excepción, el primer decreto de estado de excepción, donde lo encuentra parcialmente inconstitucional, y además establece con claridad que el cumplimiento del proceso de requisición se tiene que hacer en concordancia con el reglamento de requisiciones. Y el proceso de requisición de la Casa de la Cultura no se hizo en cumplimiento del reglamento de requisiciones, lo cual ya lo volvería, además, en base a esta resolución, inconstitucional. Si bien la resolución de la Corte Constitucional no se refiere al decreto de estado de excepción anterior, la Corte Constitucional con su postura lo que genera es ya un dictamen constitucional respecto a cómo debería funcionar en cualquier otro caso de requisición en el contexto de
un estado de excepción. Fernando, también en un tuit que en una de las últimas horas puso el ministro del Interior, Patricio Carrillo, señalaba que tú personalmente estarías buscando, el presidente de la Casa de la Cultura estaría buscando poner un juicio político en contra del ministro por aparentemente cuidar la institución cultural. Bueno, nosotros hemos ya conversado con varios asambleístas. Ha sido una demanda que nosotros hemos expuesto en la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, donde nosotros, por el proceso atropellado, indebido e ilegal del que la Casa de la Cultura ha sido víctima en estos días, demandamos de la Asamblea Nacional un juicio político contra el ministro del Interior, a la vez que exigimos la renuncia inmediata de la ministra de Cultura y del comandante general de la Policía en el contexto de las acciones que se han cometido en contra de la Casa de la Cultura en estos días. Y claro, entonces dicen que han ingresado a la Casa de la Cultura para cuidarla. Esta es una narrativa que lograron inventarse recién el día lunes en la mañana. Yo supongo, más o menos parece ser, que lo que sucedió es que ya se tomaron la Casa de la Cultura por asalto y no sabían cómo justificar por qué se habían tomado la Casa de la Cultura por asalto. Entonces se les ocurrió o se acordaron de decir, hay bienes patrimoniales, digamos que vamos a cuidar los bienes patrimoniales. Pero en este instante las condiciones que tenemos es que efectivamente los bienes patrimoniales se encuentran en un altísimo riesgo por la presencia de la policía al interior de la institución. Fernando, Jorge, adelante. Sí, no, queríamos agradecerte por tu presencia. Vamos a estar al pendiente, Fernando, sobre lo que ocurra, justamente porque con la reflexión que cierro es, genera antecedente esta acción en democracia, porque claro, teníamos en el relato de la memoria lo ocurrido en época de dictadura, amigos y amigas, pero esto genera la presencia de la bota policial, genera antecedente, justamente genera un precedente sobre qué puedan hacer con este tipo de decretos sobre instituciones y mucho más la autonomía de la Casa de la Cultura. Por eso vamos a estar al pendiente de las siguientes acciones. Desde Wambra Medio Comunitario les enviamos un abrazo. ¿Qué sería de nuestro país en realidad sin la Casa de la Cultura que nos ha abierto los espacios para mayor pensamiento, la literatura, el cine, el teatro, en fin? Le debemos mucho en realidad a la Casa de la Cultura y a cada uno de sus núcleos en todo el país, porque también es parte del tejido organizativo. Hay quienes piensan que la cultura está separada de la vida política del país, pero no es así. Ha tenido una relación íntima entre la gestión justamente de las culturas y también la participación política. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes y nuevamente yo no debo descansar en reconocer el trabajo que medios como Wambra y otros medios similares están haciendo en un momento tan complicado como el que atravesamos para romper el cerco mediático y permitir que todos podamos conocer lo que realmente está sucediendo.